¿Cómo están? Qué bueno, otra vez aquí, reunidos para alabar a Dios, adorar a Dios, a través de este canal, a través del internet. Tenemos la posibilidad de reunirnos esperando y ansiando el día que podamos estar en la iglesia todos juntos, en comunión unos con otros. Pero mientras tanto tenemos este medio para comunicar, para poder estar juntos, para poder adorar a Dios, para poder recibir la palabra y para poder seguir en comunión con el Espíritu Santo. Así que si les parece bien, vamos a alabar y vamos a adorar a Dios juntos. Hoy te quiero adorar, hoy te quiero cantar, con todas mis fuerzas, con toda mi vida, con toda mi voz. Otra vez, hoy te quiero adorar, hoy te quiero cantar, con todas mis fuerzas, con toda mi vida, con toda mi voz. Porque te amo, porque te amo, te amo, te amo, no lo puedo evitar. Si te anhelo, porque te anhelo, te anhelo, te anhelo, no lo puedo esconder. Porque te amo, te amo, te amo, no lo puedo fingir. Porque te anhelo, te anhelo, te anhelo, no lo puedo resistir. Hoy te quiero adorar, hoy te quiero cantar, alabamos a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi vida, con toda mi voz. Que se llene de alabanza nuestras casas, hoy te quiero cantar. Sí, Señor, hoy te quiero adorar. Con todas mis fuerzas, con toda mi vida, con toda mi voz. Porque te amo, porque te amo, te amo, te amo, no lo puedo evitar. Porque te anhelo, te anhelo, te anhelo, no lo puedo esconder. Porque te amo, te amo, te amo, no lo puedo fingir. Porque te anhelo, te anhelo, te anhelo, no lo puedo resistir. Hoy te quiero adorar, hoy te quiero cantar. Levanta tus manos a Él. Con todas mis fuerzas, con toda mi vida, con toda mi voz. Gracias, Dios, alabamos a Él. Quiero agradecerte, solo agradecerte, oh gracias, Dios. Quiero agradecerte, solo agradecerte, solo quiero tomar este momento ahora y gracias Dios por lo que has hecho en mí. Agradecele. Solo quiero tomar este momento ahora y gracias Dios por lo que has hecho en mí. Gracias, Dios, te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas. Quiero agradecerte, solo agradecerte, te adoramos. Gracias, oh Dios. Quiero agradecerte, solo agradecerte,
obedecerte. Solo quiero tomar este momento ahora y gracias Dios por lo que has hecho en nosotros, Señor. Solo quiero tomar este momento ahora y decirte gracias Dios. Decirte gracias Dios. Proclamar a ti, decirte gracias Dios. Por lo que has hecho en mí. Te adoramos, Señor, y te alabamos. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, para que podamos estar de oídos abiertos y un corazón receptivo. Enséñanos tus caminos, muéstranos, Señor. Ilumina nuestro corazón con tu verdad. Y el Espíritu Santo ahora more con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí entonces para comenzar a compartir la palabra de Dios. Como dijimos desde el principio, esta es la manera que tenemos para mantenernos juntos, para mantenernos reunidos. Y qué bueno es que tenemos la palabra de Dios para afianzarnos, para fortalecernos, para sostenernos en este tiempo tan particular, quizá hasta difícil para muchos. Hoy quiero predicarles y compartirles un mensaje basado sobre el mensaje de Jesús que se llama los dos cimientos. Generalmente en Reina Valera, eso se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7, donde habla de dos cimientos. Y hoy quiero hablar de la importancia de nuestros cimientos espirituales. Esos cimientos que muchas veces es lo más escondido de una casa, sin embargo es lo más importante de una casa. Lo que no se ve es lo más importante. En una construcción uno puede tener el diseño, los colores, las texturas, uno puede tener diferentes tamaños y puede maravillarse o no, o gustar o no de la apariencia de una casa, de un edificio, de una estructura. Pero lo más importante en esa estructura siempre van a ser los cimientos. Y Jesús pone énfasis en esto. Vamos a leerlo allí en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, la segunda parte. Cualquiera que oye y pone en práctica, lo compararé a un hombre que construye su casa sobre la roca y no cayó. Porque si tú construyes sobre otra cosa que no es Dios, se caerá. Todo este pasaje está haciendo referencia o está poniendo de claridad uno que acompaña la palabra de Dios, que cree la palabra de Dios y la pone en práctica en su vida, tomando las palabras de Jesús como la base para su vida. Y otro escucha las palabras de Dios, escucha lo que Dios dice sobre cómo construir una vida, por ejemplo, y no hace caso de ello, y la consecuencia es que cae. Vamos a volverlo a leer, y esta vez lo voy a leer directamente de aquí. Cualquiera pues que no oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y mire esto, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, tenía un buen fundamento, un buen cimiento. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, a él hace una comparación, dice, lo compararé a un hombre insensato que edificó una casa sobre la arena. La arena es un material, si bien tiene algunos beneficios, también es un material muy complejo, ya que es muy fácil de mover, es un material muy fácil de deformarse. Entonces dice el que construyó la casa sobre la arena, descendió una lluvia muy grande y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó de Jesús
de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús aquí en esta parábola, en esta historia, está usando para mostrar la importancia de las cosas invisibles, de las cosas que no se ven, de los cimientos. Uno supone que cuando alguien invierte en una casa, debe considerar que lo más importante de esa casa va a ser sus cimientos, lo invisible, la estructura y la fuerza de esa casa y todo lo que tú construyas alrededor de eso va a depender de ese poderoso esqueleto que en su mayoría de las veces va a quedar escondido del ojo, quizá por muchos años o quizá por tanto tiempo que dure esa estructura, nadie jamás vea eso que es invisible, pero es lo que está sosteniendo todo. Uno supone que cuando alguien invierte quizá millones de dólares en una casa, será la mejor casa o la casa de mejor calidad. Recientemente estaba escuchando, o más bien leyendo una historia sobre el ejecutivo, el presidente de Disney, que recientemente renunció, llamado Michael Eisner. Había invertido una de las fortunas más grandes en construir su casa y resultó que al hacer los planos de la casa, construyeron una casa que salía millones y millones de dólares, pero con unas paredes tan endebles que casi se doblan por su propio peso. También escuché de otro multimillonario del internet que había construido una casa particularmente con muchas vigas de maderas muy costosas y resulta que las vigas de madera venían con gusanos de madera y cuando era el tiempo de estrenar la casa hubo colapsos y hubo derrumbes a causa de ese pequeño detalle, a causa de ese error. ¿Por qué pasó eso? Porque estaban demasiado atareados para darse cuenta de que había fallas en la manera que estaban construyendo. El dinero no era el problema. Los mejores arquitectos, los mejores materiales. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Es como bien dicen muchos de los arquitectos que han dicho que en realidad la gente le encuentra que los detalles de la construcción son aburridos y prefieren gastar su dinero en cosas relucientes y de apariencia bonita. Las personas muchas veces en esa situación en donde están invirtiendo su tiempo, su dinero, están pensando en las apariencias y no lo que no se ve. Es aburrido, es tedioso, es difícil y lleva tiempo. Por lo tanto, las personas se emocionan con los colores, con las texturas, con los diseños. Todo eso es agradable, todo eso es lindo a la vista, pero no necesariamente es lo que es fundamental para la construcción de una casa. Nos dice el libro de Juan, primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que hay maneras de ver, hay maneras de darle valor a las cosas, hay maneras de darle importancia y hay formas de ver. Y según la palabra de Dios hay una manera, una forma de ver de acuerdo al mundo, donde están sus valores, donde está lo que es importante y está los valores de Dios, aquello que es invisible pero que perdura y es eterno y estará siempre. Sin embargo, muchas veces esos cimientos determinan la altura, la anchura, la fortaleza e inclusive el valor de la casa. ¿Cuántas personas han visto quizá en su búsqueda, tanto sea por un alquiler o comprar un bien, han recorrido quizá una casa bonita en apariencia, pero han descubierto a la manera que la recorren que está llena de grietas o de debilidades? Es porque su esqueleto, los cimientos, son débiles o están fallados. No siempre lo que brilla es oro, aquel dicho tan conocido. Es que muchas veces lo más reluciente esconde las mayores debilidades.
No siempre la apariencia es señal de fortaleza. Al contrario, según la escritura que recién acabamos de leer, la gloria de este mundo es pasajera, es vanagloria, pero lo de Dios permanece siempre. Es lo que no se ve lo que vale. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, esto es una versión más moderna de la Biblia, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto quiere decir a qué le debes dar valor, a qué le debes dar importancia en tu vida. ¿Le darás importancia a aquello que es pasajero, a aquello que es de menos valor? ¿Le vas a dedicar tus esfuerzos, tu tiempo, tus capacidades, tus energías a aquello que no sostiene una estructura? Así también pasa en el mundo espiritual. Muchas veces las personas le dan más importancia a las cosas naturales, comunes, cotidianas de nuestra vida, y con esto no estamos negando que tiene su valor y tiene su importancia. Pero estamos diciendo que no es más que lo que no se ve. Y lo que no se ve, la Biblia, la palabra de Dios declara que es lo espiritual. Lo que el hombre no entiende a menos que Dios se lo revele, a menos que Dios le muestre, a menos que Cristo Jesús sea recibido en su corazón y sea iluminado para entender y ver. Eso sería y permanece siempre ciego el hombre en esa condición. Pero gracias a Dios nosotros podemos descubrir el verdadero valor, lo que es verdaderamente importante, que es lo espiritual sobre lo natural. Nuestro cuerpo muchas veces, que es básicamente la carcasa de nuestro espíritu, es la semilla de nuestro espíritu, de alguna manera le damos quizá una desmedida importancia, y eso, dice la palabra de Dios, va a caducar, va a fallar, va a perecer. Todos hemos nacido y todos vamos a perecer en su debido momento, en el tiempo que Dios haya designado. Pero sin embargo, ¿cuánto tiempo dedicamos a lo natural? ¿Cuánto tiempo dedicamos a aquello que ha de perecer? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a lo que va a durar para siempre? Lo que es eterno, lo que importa. Esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros. El contenido es lo importante, no lo externo. Y lo contenido es eterno, lo externo es pasajero. Así nosotros también debemos aprender que lo invisible es más importante y de más valor que lo que se ve con los ojos, que lo que se percibe en lo natural. Y tal es así que la Escritura tiene otra palabra para ayudarnos a entender esto. Allí en Colosenses capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, hablando a aquellos que confiamos y creemos en el Señor Jesucristo y tenemos una vida en Dios, buscad las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Las espirituales. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, o sea, en otras palabras, no es solo mirar, sino darle valor, darle importancia, por arriba de todo lo demás, y no en las de la tierra, dice la Escritura. ¿Estás tú poniendo todas tus fuerzas en mantener quizá la imagen exterior, pero descuidando las cosas fundamentales de tu vida, como la actitud, la integridad, el sentido de propósito, tu relación con Dios? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. Nos dice allí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Esto exterior se va desgastando, como todas las cosas naturales necesitan mantenimiento, necesitan constante cuidado, porque aún las cosas creadas, las trabajadas por el hombre, necesitan que el hombre meta mano en ellas, porque por sí solas se van arruinando, se van viniendo abajo, van desapareciendo. Gradualmente, todas las obras de los hombres, todo lo que el hombre ha levantado volverá al polvo. Pero Jesús dice
Sin embargo, que hay algo eterno que se renueva día en día y que permanece día en día. Y Jesús, hablando en este pasaje, en esta parábola en particular, tan sencillo pero tan poderoso, nos está diciendo que hay un cimiento para nuestra vida que va a sostenernos siempre, que no nos va a fallar. Jesús dice en sus palabras que ese cimiento para nuestra vida es como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y no cayó. ¿Y qué es la roca? ¿Qué es esa roca que él habla aquí, que hace posible resistir tal tormenta, hace posible poder soportar las inclemencias del tiempo y perdurar en la eternidad, no solamente en el tiempo, sino en la eternidad? La casa construida sobre arena, sin embargo, a su contrapartida, se edificó rápidamente, era barato, era fácil de montar, provee un bienestar temporal, una gratificación instantánea, así como muchas cosas de este mundo que nos ofrecen felicidad, nos ofrecen salidas, opciones, distracciones, entretenimientos, nos ofrecen esa gratificación que con el tiempo descubrimos que es vacía, es hueca, no sostiene, no alimenta, debilita al corazón y el ser humano. Sin embargo, el que construye sobre la roca encuentra que construir sobre la roca es difícil. Construir sobre la roca no es lo mismo en el tiempo, ni en esfuerzos, ni en recursos. Exige tiempo, exige esfuerzo, exige previsión, exige tenacidad, porque el resultado, al final de cuentas, lo que tú construyas sobre la roca va a valer la pena. En cambio, lo que es construido sobre la arena, sobre aquello que es fácil, fácilmente se lo llevará el viento. Justamente Dios nos está pidiendo y nos está declarando a través de esta palabra que tenemos que estar seguros en qué tipo de clase de casa, qué tipo de cimiento estamos construyendo en nuestra vida. Fíjate, porque la próxima tormenta está al venir. La gran tormenta está al soltarse. Hay algunos videos, inclusive en nuestro canal, que hablan de eso y tú los puedes mirar y fortalecer ese concepto en tu vida. Algunos mensajes que se han compartido aquí hablan de eso. Pero hay tormentas diarias, hay situaciones diarias, hay momentos en particular en nuestra vida diarias que son tormentas, son presiones, son momentos difíciles. Y si no tienes tu vida cimentada, arraigada en Dios, no podrás resistir y soportar. Así entonces la casa será, en vez de ser un lugar de gozo y alegría, será una casa caída en ruinas a causa de haberse construido en ese material que no es el ideal, que no da fuerza, que no da seguridad, que es la arena. La casa construida sobre la roca resiste la misma tormenta. Sin embargo, esa misma tormenta derriba a todas las demás. No hay atajos a esto. No hay caminos por cual podemos escatimar. Debemos ser muy conscientes que se nos juega y jugamos nuestra vida en ello. Nuestra vida espiritual y nuestro corazón están en juego. En Isaías 28, versículo 16 nos dice: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo un fundamento en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado, no será sacudido. ¿De qué está hablando aquí el profeta Isaías? Está declarándonos que hay una piedra angular. La piedra angular antiguamente, no sé si hoy en día se mantiene en las construcciones modernas, pero antiguamente había una selección especial de una piedra en la cual toda la construcción y toda la cimentación se basaba y se sostenía. No era cualquier piedra. Era necesaria que fuera de calidad para que todo lo que se levantara fuera asimismo de calidad y pudiera resistir y perdurar en el tiempo. Por eso hay grandes construcciones de la antigüedad que aún siguen estando con nosotros. Por eso también esa piedra es fundamental y no era fácil de encontrar. Había que tomar el tiempo, había que recorrer, había que preparar. Esa piedra fundamental exige que uno esté dispuesto a rendirse, en particular a la obra de Dios, y esa piedra no es otra cosa que la persona del Señor Jesucristo.
Jesucristo es nuestra roca. Jesucristo es nuestra piedra angular. Jesucristo es en cual yo puedo apoyar mi vida y no ser perturbado, y no ser destruido, y no ser arrastrado por la tormenta. Pero tengo que creer en Él y tengo que construir en Él. Conscientemente debo edificar sobre ella. Si no, la tormenta y las arenas y los vientos harán su trabajo. Pero hay algunos cimientos espirituales, no podemos en este ratito compartirlas todas, pero hay algunos cimientos espirituales que son fundamentales para el creyente. La primera es muy sencilla porque la explica en la misma parábola. El que construye sobre la palabra de Dios, el que toma las palabras de Jesús. Allí en el versículo 28 Jesús declara, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque él había declarado que el que hace lo que Jesús dice. Si tú y yo recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón y hacemos lo que Él dice, estaremos construyendo y estaremos obviamente levantando una vida que va a perdurar en el tiempo. Como implica el primer versículo que recién acabamos de leer, en nuestro tiempo de reflexión, que debemos estar sólidos en esa palabra si queremos resistir lo que se ha venido. No se trata de consejos, no se trata de sabiduría humana, no se trata de levantar la casa a nuestra manera, porque esta casa es una casa espiritual y lo natural no sirve. Lo natural y lo espiritual no son compatibles, son en distintos canales, son como el agua y el aceite. Pero para ser guiados por el gran arquitecto, por el Dios soberano y creador de todas las cosas, el Padre Celestial, que ha mandado a su Hijo para que nosotros nos apoyemos sobre Él, sobre Jesucristo, para ser guiados por Él, que es el gran arquitecto de nuestras vidas. Él sabe cómo se tiene que construir, Él sabe la manera que debo levantar esos muros, Él sabe la manera que debo levantar esos cimientos alrededor de Él. ¿Para qué? Para poder soportar, para poder crecer, para poder ser victoriosos aún en esos momentos de gran presión. No se trata de nuestra sabiduría. Cada uno de nosotros puede tener una opinión, cada uno de nosotros puede tener una crianza, una forma de ser, enseñanzas que se han pasado de padres a hijos y así por las generaciones. Sin embargo, la más importante de las enseñanzas y la más grande de las sabidurías provienen de nuestro Padre Celestial. Y Él ha indicado la manera exacta en cual debemos construir para no tener fallas. Sin embargo, muchas veces, en vez de hacerle caso, pensamos que sabemos más que Él. Nos creemos superiores a Él en nuestra soberbia, en nuestra arrogancia, en nuestra altivez, en vez de rendirnos a Él que sabe todas las cosas, que es todo sabio, todopoderoso. Creemos que lo vamos a poder levantar mejor y más fuerte que Dios. Y ahí descubrimos, como dice Jesús, el que construye sobre la arena avanza rápidamente en su construcción, pero cuando llega el día de la presión, cuando llega el día de la tormenta, grande es su pérdida. Nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, nosotros no recibimos la sabiduría del mundo para construir nuestra vida espiritual, sino recibimos de parte de Dios lo que hemos de hacer y caminar y construir. Nos dice el versículo 13 de este pasaje, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A medida que caminamos con el Señor nos damos cuenta que el valor espiritual está por arriba de todo lo natural, está por arriba de toda enseñanza o pensamiento del hombre. Pero el hombre natural, dice el versículo 14, percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y qué
Qué paradoja que para poder construir estos buenos cimientos necesito tener un entendimiento espiritual, necesito tener un entendimiento que tiene que ser dado por Dios a mi vida. Por lo tanto, no puedo tener ese entendimiento si no he recibido a Cristo en mi vida, si no lo he recibido por fe en mi corazón. Por más que lo intente, mi parte natural jamás va a entender las instrucciones, jamás va a entender el camino de Dios, porque lo natural no lo puede entender. Debemos tener un corazón renovado, cambiado y transformado para poder comprender lo que Dios nos habla y nos dice y nos enseña. La palabra de Dios pone en detalle que es necesario que nosotros le demos la importancia justa a lo invisible. Eso invisible da sostén y es lo único que resiste los embates de la destrucción. Y al final del día lo único que va a hacer que tú y yo podamos permanecer de pie sobre la roca. En 2 Samuel 22, versículo 31, nos declara: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Acrisolada significa perfecta, intachable, inmejorable. No hay nada mejor que la palabra de Dios. Es perfecta. Si tú haces caso a ella y cumples tal cual ella te enseña, te dice, podrás levantar una casa que no se caerá con las tormentas. Además nos guía y nos instruye en todas las cosas necesarias para nuestra salvación. En Salmos 119, versículo 105, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Imagínate, en medio de la oscuridad del mundo que vivimos, en medio de las circunstancias en que estamos, la palabra de Dios nos ilumina y nos muestra por dónde debemos ir, por dónde debemos construir, por dónde tenemos que levantar. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. No solamente me ilumina, sino me capacita, me enseña, me reprende, me corrige, todo lo que necesito para poder formar un cimiento fuerte, un cimiento estable en medio de un mundo lleno de tormentas. No solamente eso, sino que la Escritura nos da la posibilidad de juzgar, de medir los pensamientos de nuestro corazón. Destruye todas las mentiras, destruye todo pensamiento altivo que se quiere levantar contra Dios, destruye todo aquello que quiere cuestionar a Dios, para que nosotros podamos levantar una casa libre de trampas y de mentiras. En Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuán profundo, cuán tremendo son los pensamientos del corazón. Cuán profundo es aquello que no se ve, pero Dios, en su extraordinaria capacidad, en su soberanía, Él es capaz de ver todo eso. Él es capaz de ver la profundidad de nuestro corazón sin esconder nada de su vista. Y nosotros podemos, gracias a Él, construir y levantar, discerniendo lo bueno de lo malo. Él, en su gracia, en su sabiduría, puede venir sobre nosotros y decir: esto no va. No construyas esto en tu vida, pues esto hará daño, destruirá tu caminar, destruirá el descanso y la paz y el sosiego en tu corazón. Él discierne los pensamientos, Él discierne el espíritu, Él ve la profundidad de los elementos que son los compuestos de nuestra alma, y con ello Él hace que los mejores materiales sean los que tengan mayor impacto en nuestra vida. Había un relato, una historia, ya hace unos años atrás, que hablaban de dos empresarios chinos en la ciudad de Shanghái, y uno le decía al otro jocosamente, tomando muy a menos algo que era bastante peligroso, le decía al empresario uno al otro: he escatimado en
gruesor o en el diámetro de los hierros o de los aceros usados en el edificio, pero nadie se va a dar cuenta. Unos meses después, el edificio nuevo, recién relucientemente estrenado, ya lleno, con todas las personas con llave en mano, se termina estrellando, causando la muerte de 15 personas, llevándose 15 personas consigo, viendo colapsar ese edificio. La razón, porque había escatimado en lo que los planos le habían pedido. Exigían un cierto diámetro, exigían un cierto valor, y él pensó que aquello que estaba escondido nadie lo iba a ver. Y en vez de poner esos materiales, los cambió por otros. Y no es la única nación o único país que hace eso, y no es el único empresario que ha hecho eso. Y quizá lamentablemente muchos de nosotros hemos hecho eso también. Hemos escatimado en lo que es de valor e importancia en nuestra vida, diciendo nadie lo va a ver. Pero después en las tormentas, después en los sacudones, después en las presiones, aparece, y los resultados de haber quitado lo que es importante y haberlo cambiado de lo que Dios nos pide y nos dice en su palabra, tiene consecuencias terribles para nuestra vida. Pero no solamente es necesario pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, no es solamente necesario pasar tiempo estudiando su palabra, sino también es importante pasar tiempo con Dios en sí. Su palabra nos muestra cómo es Él, su palabra nos muestra su pensamiento, pero es la oración, y cuando nosotros decimos oración no es ruego, no es alguna mantra, no es una palabra repetitiva, sino es una conversación que tenemos con Dios. Es una conversación personal, donde pasamos tiempo con nuestro Creador, hablando y abriendo nuestro corazón delante de Él, así como podemos compartir con alguien un problema, una necesidad, así como podemos compartir con alguien nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, así también como podemos compartir momentos de distensión y amistad y de comunión. De la misma manera, el cristiano, aquel que ama al Señor, aquel que tiene a Jesucristo en su corazón, es invitado por la palabra de Dios a orar, a hablar con Dios. No es una repetición vana, es una conversación de nuestro corazón con Dios. A través de ese medio y a través de la palabra de Dios, Dios puede y hará mucha transformación y mucho trabajo, porque tú puedes tener los planos de una construcción, y te aseguro, muchas veces todos nosotros tenemos accesible los planos. Cuando tú compras algo que debe ser ensamblado, probablemente un mueble, algún artículo electrónico, quizá algo que necesita algún tipo de ensamblaje, vendrá con un manual. Algunas veces, lamentablemente, esos manuales vienen en un idioma que no podemos leer, o son tan difíciles de comprender que o terminamos llamando a nuestro vecino o nuestro amigo, o pidiéndole a otra persona que sabe cómo construir esas cosas o levantar esas cosas, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el manual necesita algunas veces explicación. Necesitamos la ayuda de otra persona para que nos explique aquello que quizá el manual por sí solo no lo puede hacer. El manual, la palabra de Dios, necesita que sea revelado a nuestro corazón, y solo lo puede hacer el Espíritu Santo. No podemos leer la palabra de Dios solo con nuestra mente, sino que necesitamos que el Espíritu Santo nos lo revele, y para eso tienes que pasar tiempo orando, tienes que pasar tiempo buscando a Dios. Por eso es uno de los cimientos importantísimos de la vida de un cristiano, y más en este tiempo, de que construyas ese cimiento de oración en Dios. Es una de las maneras que cuando oramos, no solo estamos pidiendo, no solamente estamos clamando, no solamente es que hacemos una lista de necesidades, sino que aprendemos a escucharle y a esperar su contestación. Aprendemos a escuchar su revelación. Él nos enseña cosas que no entendemos y nos revela a través de su palabra y a través de ese momento de dulce comunión con Él. Él le encanta que nosotros le honremos por medio de ese acto espiritual de la adoración, ese momento que reconocemos en la oración que Él es Dios, que es el único, que Él está sobre todas las cosas, que muchas veces lo hacemos en música, pero también lo hacemos
en nuestra oración. Dios ama eso, Dios busca eso. Es verdad que la oración es una de las mejores maneras de honrar a Dios. Así que cuando oramos a nuestro Padre Celestial, estamos reconociendo como Dios, estamos reconociendo que Él es soberano, que Él es sublime, que Él es alto. Nos dice allí en Isaías 57, versículo 15, el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. A Él podemos acercarnos, a Él podemos venir y abrir nuestro corazón y hablar con Él, como amigos, como cercanos, podemos caminar juntos. Y solamente Dios merece esta gloria y solamente Él merece que le honremos, orando sin cesar, sin temor, sin miedo, constantemente preguntando, Señor, revélame esta palabra, Señor, explícame esto, muéstramelo a mi corazón. Y Él con mucho gusto, con mucho amor, te revelará cosas que estaban escondidas, cosas que ni ojo vio ni oído escuchó, pero que Dios revelará a aquellos que Él ama. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 16, en adelante nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Nos invita a orar, nos invita a que hagamos de la oración no solamente una costumbre, un hábito, sino una necesidad de nuestras vidas. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Es decir, debemos mantener una actitud que está centrada en Dios a lo largo del día, abriendo nuestro corazón a Él, pidiendo continuamente que Él gobierne cada detalle de nuestra vida, sujetándonos a su voluntad. El pasaje que estuvimos recién leyendo, hay un pasaje que Jesús menciona, muy importante, donde Él habla de la importancia de que nuestro Padre Celestial que habita en la altura, en la santidad, que está también cerca del quebrantado y del humilde de espíritu, esté cerca de nuestro corazón. Y eso significa que nuestra motivación, nuestra condición de nuestro corazón son muy importantes a la hora del momento de orar. No es simplemente pedir lo que queremos, no es eso el espíritu de la oración, no es un listado de pedidos y Dios es solamente alguien que responde a esos pedidos. No, más bien la oración no es que buscamos o queremos que Dios nos dé lo que queremos según nuestra visión o según nuestra voluntad, sino queremos que Jesús mismo nos enseñe a caminar en su voluntad. Y orando nos ayuda a entender, junto con la palabra, nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios para que nosotros podamos construir perfectamente, justamente ese cimiento espiritual en nuestra vida. Lucas capítulo 11, versículo 2 nos habla de Jesús declarando esto. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o sea, alabanza, adoración, venga tu reino, reconociendo su soberanía. Y aquí es importante, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, nos rendimos a la soberanía, a la voluntad de Dios por arriba de la mía y mis deseos. Como hijo de Dios, como cristiano que vamos caminando con el Señor, descubrimos cuán importante es sujetarnos a la voluntad de Dios, sujetarnos a la guianza de Dios. Y el Padre Celestial anhela tener esa cercanía con nosotros a través de la oración, de la comunión, del tiempo dedicados a la comunicación con Dios. Descubrimos que es la mejor manera de crecer en la intimidad, en la cercanía, en la comunión con el Señor Jesucristo. La oración entonces entendemos que es el hablar, es lo fundamental, el comunicarnos con Él. Así que no solamente leemos de Dios, no solamente aprendemos de Él en su palabra, no solamente vemos lo que Él piensa, lo que nos avisa, lo que nos dice, nos declara, sino que Él además quiere que tú y yo caminemos con Él para que nos revele esto, nos lo declare, nos muestre claramente, para que podamos construir un cimiento perfecto, que no haya pérdida o destrucción en nuestra vida espiritual. En Efesios 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo.
orando y suplicando en el Espíritu, velando con perseverancia, suplicando, orando, acercándonos a Dios, haciendo conocer nuestras necesidades como nuestras preocupaciones ante Dios. Por supuesto, también está bien que nosotros lo hagamos, pero nuestra prioridad es que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Nuestra prioridad es conocerle a Él, y al conocerle a Él podamos pedir, podamos orar, podamos reclamar las necesidades según su voluntad y así tener la aprobación que Dios quiere darnos. En 1 de Juan 5, versículo 14 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué lindo saber que cuando estamos orando, ya estamos haciendo algo que Dios quiere y anhela que lo hagamos, hablar con Él. Así que allí ya comenzamos con un buen pie, el pie derecho, el pie correcto. Señor, vengo ante ti para hablarte, para comunicarte, para mostrarte mi necesidad, mis anhelos, pero también vengo para adorarte, también vengo para darte gracias, también para declararte si tengo miedos, temores, para declararte cosas escondidas de mi vida, para pedirte que tú reveles tu palabra y me enseñes a construir, no como a mí me parece, porque cuando yo construyo como a mí me parece, aunque me parezca bien, dice la Escritura que hay caminos que le parecen al hombre rectos o derechos, pero llevan a muerte. Aunque a nosotros nos parece recto y derecho, lo que estamos construyendo en realidad está torcido y deformado. Pero cuando le pedimos que Él nos enseñe y Él nos muestre, Él corrige y endereza todos nuestros caminos. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dando gracias es una actitud necesaria, es una actitud de alabanza, dando gracias a Dios por todo. Muchos cristianos tenemos como costumbre, como un hábito muy bueno, es agradecer por los alimentos. Damos gracias por todo lo que Dios nos ha provisto y confiamos en su soberanía y confiamos en su amor y su cuidado por nosotros. Qué lindo es tener un corazón agradecido, no solamente en los momentos que es fácil de agradecer, sino en todo tiempo, en los momentos de la gran tormenta. Dale gracias porque ese cimiento no se ha derrumbado. Dale gracias porque Él es la roca eterna que te sostiene y la tormenta no te tirará abajo. Colosenses 3, versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Con actitud de gratitud queremos entonces agradecerle por todo lo que Él hace en nuestra vida. Esos son algunos de los cimientos rápidamente que hemos compartido, pero hay uno más. Tenemos el aplicar. Eso es muy importante porque es muy bueno leer la palabra de Dios, es muy bueno y muy importante orar, pero hay una parte que es fundamental. Llega la hora de aplicar. Si yo tengo los planos y tengo los materiales y tengo el arquitecto al lado mío, pero no hago, ¿de qué me sirve tener los planos, los materiales, los recursos y el arquitecto? De nada me sirve, ¿verdad? Tú y yo tenemos que aplicar todo lo que hemos mencionado arriba para que realmente esos cimientos sean firmes, para que esa casa que se está construyendo sea la mejor casa, que esa vida que se está construyendo en Dios permanezca y se sostenga en el tiempo. Ese compromiso es obedecer la palabra de Dios, es obedecer lo que Dios ha dicho ahí, porque fuimos creados, dice Dios, que fuimos creados para estas obras. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, a fin de ser parte del plan de Dios y continuar revelándolo al mundo. Qué importante es entonces comprender que tenemos que aplicar lo que escuchamos con nuestros oídos y leemos en su palabra, y eso que estamos orando tiene que verse en los hechos concretos en nuestra vida espiritual.
El conocimiento de la palabra en sí no es suficiente para levantar una casa, no es suficiente para resistir los embates del clima, para que tenga un efecto determinante en nuestras vidas, tiene que ser puesta en práctica. En Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, tenemos que aplicar lo que Dios dice para que tenga el beneficio, el efecto positivo en nuestras vidas. Si no, de otra manera, todo se viene abajo. De otra manera, todo se destruye, como aquel ejemplo que recién estaba compartiendo con ustedes. No escatimes en nada, no dudes en aplicar la palabra de Dios en tu vida, no dudes en aplicar ese tiempo de comunión, de rendición, de tiempo de gozo, de alabanza y adoración en tu vida. No dudes de aplicarlo en todas las áreas y vas a ver sus efectos positivos. Nos dice Mateo capítulo 5, versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos la sal, es lo que dice la Escritura. Y nos dice también en el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, en otras palabras, somos designados por Dios como el sabor del mundo, para servir como sabor, para salar, para demostrar, para guardar, y así también somos llamados como la luz que brilla en medio de las tinieblas, como ejemplo de aquellas personas y vidas que confían en Dios. No nos enaltecemos de ninguna manera, porque sabemos que somos necesitados, somos pecadores, pero al contrario, estamos exaltando la obra de Dios, estamos exaltando la soberanía de Dios, estamos reconociendo que Dios nos está ayudando a levantar esta casa que resiste en medio de las tinieblas y las tormentas. No solamente entonces, por lo tanto, debemos leer la palabra, debemos que aplicarla en obediencia. No solamente tenemos que orar y estar en comunión, sino que tenemos que llevar a los hechos aquellas cosas que hemos orado, tenemos que aplicarlo y permanecer fieles a ello en todas las áreas. Por eso Jesús mismo concede la mayor importancia en amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice en Mateo 22, versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, en el versículo 39, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos mandamientos son imposibles de guardar sin el compromiso de leer, de aplicar, de permitir que el Espíritu Santo haga una obra en nuestra vida y que esa verdad revelada de su palabra, que nos es revelada en ese tiempo de comunión y oración con Dios, el Espíritu Santo lo pueda hacer real para nuestra vida y podamos llevarlo a la práctica. Amén. A la práctica. Estas son entonces las claves para cimentar, para conocer, para acercarnos verdaderamente a Dios. Y desde luego nuestras vidas comprenderán muchas más cosas, tales cosas como comprometer nuestro corazón en la oración, en la devoción, en el compañerismo, en la hermandad de fe entre hermanos, en la adoración hacia Dios, en la alabanza hacia Dios, el servicio a los demás. Todas estas cosas hacen necesario y hacen parte de una buena cimentación espiritual para nuestras vidas. Y yo anhelo que tu vida y la mía podamos alcanzar ese resultado, ese éxito necesario, el verdadero éxito, que no es necesariamente el éxito del mundo y la gloria de este mundo, pero el éxito de abrazar nuestro corazón a Él, abrazar nuestro corazón a Dios, abrazarnos de la roca que la persona es ni más ni menos que el Señor Jesucristo, y descubrir, abrazados en ese compromiso, en esa constancia, edificándonos sobre esa palabra divina, esos tiempos de comunión con Dios, sean un verdadero cimiento para nuestra vida.
para que podamos resistir cualquier tormenta. Amén. Vamos entonces ahora a orar y abrir nuestro corazón al Señor. Ahora, Señor, te pedimos que cimentes nuestra vida en ti. Jesús, te pido ahora que quites de mí todo aquello que no construye, no está edificando al propósito de que mi vida sea fuerte en ti. Señor, quita de mí las mentiras, los engaños, los conceptos en mi corazón que me llevan a apoyarme sobre aquello que es falso, sobre aquello que no es fuerte, sobre aquello que parece en lo natural tener valor, pero que es efímero, que, como dice la Escritura, es vanaglorioso. Pero, Señor, yo quiero construir en ti. Por eso purifica mi corazón. Por eso enséñame tu palabra. Por eso, Espíritu Santo, ahora revélanos tu voluntad y muéstranos tu camino. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú corriges mis desvíos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que habla a lo profundo de mi ser y convence mi corazón para hacer tu voluntad. Señor, yo quiero construir una vida firme que está sobre la roca. Señor, ahora guíanos, lleva mis pasos y mi vida y todos mis esfuerzos y mi corazón, Señor, captúralo para que esté construido sobre la persona de Jesús. Señor, todo aquello que no levanta, todo aquello que debilita esos cimientos, quítalo de mi vida. Te pido, Señor, que limpies mi corazón de todo desvío. Y, Señor, ahora vuelvo a la roca, vuelvo a la persona del Señor Jesucristo. Vuelvo a ti, Señor, para que tú seas mi fundamento, mi cimiento, lo invisible, pero que es lo más poderoso y lo más glorioso. Y ahora me abrazo de ti, Jesús. Y si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón, no hay mejor momento que ahora. Pide que Jesús entre en tu corazón, que Él limpie tu vida de todo pecado con su preciosa sangre, porque Él murió en la cruz por ti para que tus pecados sean limpiados en su sangre preciosa. Y Él resucitó para mostrarnos que tiene autoridad y poder sobre la muerte y sobre todo aquello que tiene poder de destrucción sobre el hombre. Jesús es vida y vida eterna y vida abundante. Y ahora, si lo recibes en el nombre de Jesús y crees de todo corazón, Él será una roca firme para ti. Él será un lugar de refugio para tu corazón. Él será un lugar de seguridad. Y aunque rugen los mares y aunque suenen las tormentas, no caerá ni será ruina tu vida, sino encontrarás en Él la paz y la confianza y la seguridad de tu vida está guardada en Él. Y a los que creemos y a los que caminamos con el Señor en este tiempo, ahonda y profundiza nuestra vida, nuestra relación contigo, Señor. Quita de nosotros todo aquello que nos distrae. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que nos desvía de ese propósito. Yo quiero construir y cementar mi corazón en ti. Señor, los que han apagado la oración, los que han olvidado tu palabra, los que han dejado de hacer lo que tu palabra dice, los que se han olvidado de aplicar tu palabra en sus vidas, los que ignoran la voz del Espíritu Santo, vuélvanse ahora al Señor, vuélvanse a la roca que da vida, vuélvanse a aquel que es el cimiento perfecto para construir lo perdurable y eterno. Y, Señor, en este tiempo donde el mundo pasa y su gloria pasa, ponemos nuestros ojos sobre ti, ponemos la mira sobre ti, ponemos la mira sobre aquello alto y eterno y glorioso que has prometido a los que creen y te aman y te siguen. Guíame, Señor, vuélveme, Señor. Rindo mi corazón a ti, rindo mis pensamientos, rindo mis ideas, mis conceptos, para priorizar, Señor, tus ideas y tus palabras y tu sentir y tu voluntad en mi vida. Señor, enséñame esa voluntad, muéstrame tus caminos y guíame por ellas a caminos de salvación y vida eterna. Señor, te alabo y te bendigo. Y pido, Señor, que cada hermano en este tiempo pueda juzgar con la verdad y pueda discernir con la verdad
cómo está construyendo y de qué manera está levantando su vida. Y en este tiempo en particular, Señor, queremos cimentar nuestro corazón más que nunca en ti. Queremos fortalecer nuestro espíritu en esta hora, Señor, de gran confusión en el mundo. Tú eres nuestra roca eterna. Tú eres nuestra seguridad y en ti confiamos. Y Espíritu Santo, guíanos en cómo debemos construir día a día. Me rindo a ti, rindo mi corazón, mis pensamientos y mi vida. Llévanos en tu preciosa voluntad, en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a estar orando y alabando y adorando a Dios. Y mientras estamos adorando y alabando a Dios, sigue orando, sigue abriendo tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te lleve a ese lugar de seguridad que solamente es en la persona del Señor Jesucristo, la roca eterna. Solamente el cimiento de Cristo Jesús como piedra viva es el único sostén en esta hora. Tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, quita de nosotros todo aquello que no nos deja aferrarnos de ti. Queremos construir nuestra vida en ti. Enséñanos tu palabra. Espíritu Santo, guíanos en tu camino. Queremos levantar esa casa fuerte, basada en tu persona, basada en esa comunión, en ese tiempo juntos en oración, en ese tiempo juntos, Señor, conociéndonos a través de tu palabra, a través del servicio y la dedicación a ti. Enséñame, Señor, y yo escucharé y recibiré tu palabra. Y declaramos una vez más: enséñame tus caminos, Señor, y hazme andar en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, Señor. Oh, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Quítalo de mí. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Rindo mi corazón a ti, Señor. Si ofrecemos nuestra vida para que tú lo construyas, para que tú lo levantes según tu buena voluntad. Señor, por eso rendimos el control de nuestro corazón a tus buenas manos, para que tú, Señor, nos guíes, nos enseñes y nos lleves a la roca, a la vida y al camino que solamente tú conoces. Señor, nos rendimos ahora a ti. Rendimos nuestro corazón para que nuestra vida esté bien arraigada en la persona
el Señor Jesucristo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, Señor. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, Señor. Podemos decirlo en oración. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo quiero vivir para ti. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Señor, haz tu voluntad, haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Dile a Él: yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Llévame de tus caminos, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Si rindo mi corazón, Señor, si ofrezco mi vida a ti, Jesús, sí, guíame, enséñame, Señor, llévame, Espíritu Santo, en tus caminos, Jesús. Por eso rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Dile a Jesús: toma mi vida. Rindo mi ser, mi corazón. No mis caminos, sino los tuyos, Señor. Guíame, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón.